La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Momento de darle la bienvenida y le agradecemos, como siempre, la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo. Qué gusto saludarlo, cardenal. Tenga usted buen día. Buen día, José. Muy contento de estar nuevamente contigo. Ayúdenos un poco a reflexionar sobre momentos difíciles, complicados para el país. Hemos escuchado las primeras declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, ha solicitado una tregua política, además anuncia la conformación de un gabinete de unidad nacional que debe estar anunciándose en las próximas horas. Tampoco descarta, ¿no?, que se evalúe el adelanto de elecciones. ¿Cómo está mirando usted el panorama, cardenal? Usted ha estado bastante interesado desde la conferencia episcopal peruana sobre los acontecimientos que desencadenaron en un final bastante preocupante para el país, naturalmente. Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que afirmar que estamos en una situación de alivio, ¿no? No estamos en una situación, yo diría, de solución del problema. El problema del país es mucho más profundo. Hay que rehabilitar la política, hay que escuchar también los clamores urgentes de la sociedad civil, sobre todo la situación de los más pobres, del campo, y que definitivamente estamos en una situación, yo diría, propicia para enrumbar al país en un camino, yo diría, de fraternidad, de dejar de lado las polarizaciones que tanto daño nos han hecho y nos siguen haciendo, y por tanto creo que estamos en un momento privilegiado para poder realmente salir con una actitud pacífica, solidaria, de escucharnos mutuamente y especialmente de aquellos que están en el Perú profundo, como decimos, tanto en la Amazonía como en los Andes y en toda la periferia de las ciudades de la costa. Cardenal, hemos visto gestos de colectividades políticas que ya están conversando con la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Establecen que es necesario esta tregua política, es necesario conformar un gabinete de unidad nacional donde prevalezca más el aspecto técnico, pero también estamos viendo algunas movilizaciones en varios puntos del territorio nacional, ¿no?, incluyendo Lima. ¿Cómo entender esta situación, esta dicotomía social que se está presentando? Bueno, esta situación no nos debe llamar la atención, porque llevamos casi 2 años con una polarización muy fuerte y hay grupos extremos que ciertamente hay que escuchar, pero tampoco hay que dimensionar, ¿no?, a todo el país. La gran mayoría del país está buscando una democracia participativa, justa, que comience por los más pobres y alejados del país. La política tiene que incluir a todos. Hasta ahora hemos vivido una política de exclusión social y por tanto lo primero que tiene que hacer la presidenta Dina Boluarte es precisamente, junto con su gabinete ministerial y también las instituciones de la sociedad civil, para escuchar a los más pobres, escuchar a aquellos que están ya cansados de pedir y solicitar no unas cosas extraordinarias, sino las cosas básicas, en el campo educativo, en el campo agrícola, etcétera. Y por tanto tenemos que ser muy conscientes que en este momento estamos en una situación en que debemos flexibilizar las posiciones para encauzarlo en un diálogo respetuoso, pero siempre pensando en los más pobres del Perú.
Ayer hemos escuchado a la propia presidenta Dina Boluarte indicar que se está reuniendo con las colectividades y le formularon una pregunta muy directa en el sentido de si se estaba evaluando la posibilidad de un adelanto de elecciones. Ella ha dicho que en el transcurrir de las conversaciones se va a evaluar, no descarta esta posibilidad. En las veces que hemos conversado con usted, cardenal, y las veces que ha planteado una posición de calma, de tranquilidad social, la conferencia episcopal ha dicho hay que encontrar salidas más adecuadas. ¿Cuál, desde su punto de vista, es la salida más adecuada en las circunstancias que vivimos? En primer lugar, creo que una salida más adecuada es apoyar la gestión de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. En ese sentido hay que apostar por un consenso, yo diría, de todos los grupos que puedan hacer sentir de manera urgente que el Estado peruano, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo ponen como primera prioridad a los más pobres del Perú. Hay muchos conflictos sociales que están, se puede decir, ahí detenidos por esta situación que vivíamos hasta el miércoles 7 de diciembre, que no había ninguna solución. Entonces hay una serie de conflictos que están ahí embalsados. Y yo creo que si el gabinete ministerial de ancha base, donde está de alguna manera representados todos, especialmente aquellos que están en el campo, si priorizan su acción para resolver los graves problemas de las grandes mayorías, ciertamente podemos derrumbar a un proceso democrático que tal vez nos evitemos unas elecciones generales. Porque sumirnos en este momento en un proceso eleccionario con nuevas elecciones sin haber agotado todas las posibilidades democráticas, yo creo que no sería bueno para el país. ¿Ello qué significa, cardenal? Que debemos agotar todas las posibilidades para la culminación, naturalmente previo consenso, del mandato presidencial de Dina Boluarte hasta el año 2026. Así es. Y fíjense que yo soy muy reiterativo en esta propuesta democrática que tanto el expresidente Pedro Castillo como Keiko Fujimori como candidatos presidenciales en la segunda vuelta juramentaron una proclama ciudadana. 12 aspectos fundamentales, básicos para vivir en democracia. Y creo que esto es un cauce para unir a todos los peruanos, incluso a aquellos que están en los dos extremos. Por otro lado, también están los consensos 2021 del Foro de Acuerdo Nacional que están vigentes. Son 6 consensos. No podemos nosotros inventarnos la pólvora, como podríamos decir así. Tenemos estos 2 aspectos que pueden coadyuvar a salir de este entrampamiento y acercar posiciones extremas que ciertamente nos están haciendo daño, pero que busquemos con verdad cómo solucionar los problemas urgentes que vive la gran mayoría del Perú. Esto no se puede cambiar de un día para otro. Esto necesita tiempo. Por eso digo que hay que agotar esta salida democrática, política, constitucional que tenemos ahora en el país. El papel del Congreso de la República, cardenal Barreto. El Congreso es una institución bastante desacreditada en este momento. Hay una protesta permanente, no solamente en las calles, sino también a través de las propias encuestas, ¿no? ¿Cuál cree usted que debería ser la principal, no autocrítica, sino decisión que adopte el Congreso? Algunos hablan de profilaxis en el Congreso, ¿no? Es decir, tomar decisiones
contra aquellos legisladores que de una u otra manera están involucrados o estarían involucrados en aparentes hechos de corrupción que desencadenaron toda esta crisis. ¿Cuál cree usted que debería ser la posición del Congreso en el momento que vivimos, sabiendo que no es una institución precisamente que goza de aceptación popular? Lógicamente es todo un problema, yo diría, histórico en la política. Los congresos de la República en los últimos gobiernos ciertamente han sido congresos que vivían a la espalda del país, o sea, de espaldas al país. No eran, se puede decir así, como debería ser, un espejo de las problemáticas de la sociedad peruana. Es decir, el rechazo de la población al Congreso es sistemática, no es de ahora solamente, pero ahí es una reforma política pendiente que tenemos que hacer. Segundo, hay que rehabilitar esta política de partido que ciertamente es una olla de grillo, podríamos decir así, con el respeto que se merecen cada uno de los congresistas, pero que debe tener muy presente cualquier partido político que por encima de sus intereses de grupo o de partido está el bien de todos los peruanos, no de un grupo de peruanos. Y en ese sentido creo que tenemos que dar un paso cualitativo, no solamente en el Congreso, también en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial y fundamentalmente en la misma sociedad. Tenemos que buscar juntos lo que nos une, no lo que nos separa. Esto es esencial para mirar con esperanza este futuro próximo que tenemos que vivir como peruanos y peruanas. Cardenal, usted comenzaba con una reflexión, es necesario agotar todos los consensos, ¿no? En la circunstancia que vivimos hay que buscar el lado positivo. Le hago esta pregunta por una razón muy elemental. Hemos escuchado en las últimas horas algunas justificaciones, algunas argumentaciones que alimentan precisamente más la polarización en el país. Hemos escuchado una versión del congresista Guido Bellido, ¿no?, que desliza que habría sido dopado, que habría sido influido, ¿no? También anoche a otro congresista, Américo Gonza, con una versión similar, ¿no? Hemos escuchado a ex ministro de Estado decir que ellos no estaban al tanto, ¿no? ¿Cómo analiza esta situación? Porque creemos que lo que ocurrió en el Perú el 7 de noviembre fue una vulneración de la institucionalidad, de la constitución política. Y quienes están en el Congreso y quienes han sido ministros de Estado tienen que entender que el Estado de Derecho se respeta, ¿no? Y ahora asumir justificaciones con argumentaciones que desde mi punto de vista no tienen un asidero, por el contrario, ¿no?, dan lugar a una narrativa popular que se va extendiendo, ¿no?, porque daría la impresión que detrás de todo esto hubo todo un complot. Efectivamente, estas versiones no tienen sustento, porque el presidente o expresidente Pedro Castillo, cuando dio el mensaje, se le veía ciertamente nervioso, pero era en ese momento el presidente constitucional del país. Esto no podemos dudarlo. Y él tiene que responder por sus propios actos. Aquí no se trata de ver quiénes estaban detrás en la conformación de este grupo que lo empujó prácticamente a una salida, yo diría, ignominiosa para el país, porque lo digno hubiese sido una renuncia, tal como yo lo manifesté el 24 de octubre en un medio de comunicación, que el favor grande que podía hacer el presidente Pedro Castillo en ese momento era ponerse a un costado y renunciar a esto por bien del país, pensando en el bien del país. Ahora, si él ha tomado esta decisión, yo diría inaceptable, que rechazamos de plano como obispos del Perú,
él tiene que responder por sus propios actos. El otro aspecto, hace unos días escuchábamos al presidente de la conferencia episcopal, a Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, ¿no? También reflexionar sobre el respeto a la institucionalidad. Y creemos que en el Perú, luego de haber observado el comportamiento primero del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del propio Congreso de la República, de la Defensoría del Pueblo, defendiendo el ámbito institucional, ¿no? Pero vemos que ahora eso se ha trastocado. Cuando escuchamos voces, por ejemplo, como la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Interfiriendo claramente en cuestiones políticas que ocurren en nuestro país, incluso dejando la posibilidad de un asilo, generando toda una confusión internacional, incluso al propio presidente Petro de Colombia, ¿no? ¿Qué impresión le da a usted? ¿Es solamente una desinformación o es que estamos ante injerencias abiertas a procesos que se deben definir en el ámbito interno y que los peruanos, como usted decía, tenemos la oportunidad de tomar definiciones? Sí, yo no soy un analista político, no puedo dar una opinión al respecto, pero lógicamente es una corriente ideológica, política, que se está manteniendo en algunos lugares de América Latina. Entonces, lo que sí podremos decir es que el Perú tiene que resolver sus propios problemas y las instituciones del país tenemos que, de alguna manera, reconocer que el pueblo peruano tiene una fortaleza, yo diría, y una mística de seguir apostando por el Perú en medio de estas polarizaciones que nos desgastan. Y en ese sentido, la resiliencia del Perú es admirable y tenemos que reconocerlo, que ese sería uno de los aspectos fundamentales de esperanza para nosotros. Por otro lado, también el miércoles 7 de diciembre pasará a la historia por estos dos acontecimientos que hemos vivido. El mensaje presidencial cerrando el Congreso por el presidente Pedro Castillo, y también la rápida reacción de los poderes del Estado, y esto hay que reconocer, de las Fuerzas Armadas y policiales, que también hay que reconocer. En ese sentido, esta rapidez no soluciona el problema, pero que sí nos alivia de esta grave preocupación. Para finalizar, ¿cuál debería ser el perfil del próximo presidente del Consejo de Ministros, Cardenal Pedro Barreto? En primer lugar, que sea una persona que sea capaz de escuchar todas las voces, especialmente de aquellos que reclaman un inmediato cambio con elecciones generales. Escucharlos, cuáles son sus razones. Pero también, de alguna manera, tiene que ser una persona altamente cualificada desde el punto de vista humano, desde el punto de vista, yo diría, profesional, para poder encauzar este aspecto, yo diría, fundamental de buscar el bien común y de rehabilitar esta política que tenemos que hacer. No olvidemos que el Perú está saliendo de cuidados intensivos, podríamos decir en términos médicos, ¿no? Pero también estamos en una situación muy frágil de la democracia, y la democracia hay que cuidarla, pero la democracia tiene esta llamada a buscar el bien común de todos. Y lo segundo que creo que es importante, no solamente para el Premier, sino para el equipo ministerial, es la paciencia, la tolerancia, pero también la firmeza para enrumbar en medio de la tempestad hacia un solo objetivo,
el bien del país, recuperar la credibilidad en los operadores políticos actuales. Esto es sumamente difícil, pero yo estoy convencido que hay que pedirle a Dios que nos ilumine, nos fortalezca a todos con los que conformamos la gran familia peruana, pero de manera especial a aquellos que tienen la alta responsabilidad de conducir los destinos del país por la senda de la paz, de la fraternidad, de la justicia. Si bien es cierto, para finalizar, Cardenal Barreto, pues sé que usted tiene una actividad en unos minutos más, hay una confrontación, hubo una confrontación entre el Ejecutivo, Legislativo, en los últimos 17 meses en el país. Pero hay un tema central, es el tema de la corrupción. Y aquí le traigo nuevamente, le recuerdo lo que Su Santidad, el Papa Francisco, nos recordó en su visita en el año 2018, cuando era presidente entonces Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Se preguntaba qué es lo que pasa en el Perú, ¿no? Tienen 4 presidentes presos hasta el momento o investigados hasta el momento. Se quedó corto ciertamente Su Santidad, ¿no? Porque luego vino el caso de Vizcarra, luego ha venido el caso de Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué hacer para luchar contra la corrupción que ya con ojo avisor lo indicaba Su Santidad el Papa Francisco? Sí, la presidenta Dina Boluarte, la 6ª presidenta en menos de 5 años, y esto está continuando. ¿Y cuál es la base fundamental para vivir esta falta de estabilidad política? Es la corrupción. Y la corrupción no es solamente en las autoridades elegidas democráticamente, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo, es en la misma sociedad. Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer por el bien del Perú una decisión firme e irrevocable de actuar de manera honesta y exigir que también todas las autoridades se sirvan, dignificar la política estando al servicio de los demás, no servirse de la política. Y creo que aquí, para terminar esta reflexión, José, es invocar a toda la ciudadanía a recuperar la confianza en nosotros mismos y recuperar la confianza en base a una transparente actitud de servicio a los demás. Pasar del individualismo que estamos viviendo polarizado a una actitud comunitaria que nos haga salir juntos. Como dice el Papa Francisco, estamos todos en una misma barca. O salimos juntos o perecemos. Yo apuesto por la esperanza. Ojalá, y estoy seguro, que el Perú saldrá adelante con esta fuerza moral que debe tener todo peruano y peruano para buscar la verdad, la justicia y practicar la paz. Cardenal Pedro Barreto, como siempre, muy reconocido. Bendiciones, muy amable. Muchas gracias, muy amable también, José. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.